Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos y con una dosis de persecución política, la que dicen que están sufriendo los congresistas del Pacto Histórico por parte de la Procuraduría. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Hoy es jueves 1 de junio. El Pacto Histórico asegura que no tiene garantías de la procuradora Margarita Cabello, de quien dicen ha abierto procesos contra 6 congresistas de esa coalición con la que el presidente Petro llegó a la presidencia. Senadores y representantes de la que llaman Bancada del Cambio se reunieron en una rueda de prensa y allí Clara López fue la encargada de leer un comunicado. Ahí pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la misma estrategia que siguió el presidente Gustavo Petro cuando fue destituido de la alcaldía de Bogotá. Él llevó su caso a la CIDH, lo que generó el llamado Fallo Petro. La decisión contra Petro la tomó el entonces procurador Alejandro Ordóñez, quien utilizó la procuraduría no solo con fines religiosos, sino políticos, para después terminar como precandidato presidencial. En el Pacto Histórico sienten que puede pasar algo parecido con Margarita Cabello, de quien recuerdan fue ministra de Justicia de Iván Duque. En el comunicado, los congresistas del petrismo dicen que Cabello actúa más como cabeza de la oposición que como del Ministerio Público. El llamado de los congresistas del pacto se convierte además en un apoyo al presidente Petro en la pelea que libra contra el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello. Como telón de fondo está la teoría desvirtuada por reconocidos juristas de que está intentando un golpe blando en su contra. Gerson Ortiz cubre el Congreso y le está siguiendo la pista a esta nueva pelea. Hola Gerson, ¿qué más? Ricardo, ¿qué tal todo? Buenos días. Bueno, ¿es cierto que hay 6 congresistas del Pacto Histórico investigados por la Procuraduría de Cabello? Ricardo, en Colombia hay un dicho que ya ha hecho carrera y es que a nadie se le niega una indagación preliminar y mucho menos si es en la Procuraduría. Pero digamos que en el Pacto Histórico esto sí llama más la atención y es una premisa que se está aplicando con mayor vehemencia. Efectivamente hay 6 nombres en la mira de la Procuraduría de Cabello y empiezo por el primero, que es el sancionado, es el senador Alex Flores, castigado porque estando borracho trató mal a unos policías en Cartagena, recordará usted. El segundo es al que le formularon cargos recientemente, es el senador del Valle, Wilson Arias. Sí. La Procuraduría lo investiga por presunta calumnia al responsabilizar a unos policías de torturar a unos manifestantes del paro en el 2021. Le revivió ese proceso de hace 2 años. Según la Procuraduría, pues Wilson Arias no tenía elementos ni pruebas para decir que lo que pasó durante el paro fue tortura, entonces le formuló cargos por difamación y por injuria. El tercer caso es el de la representante de Antioquia, Susana Boreal, a quien la investigan por presuntas irregularidades en la conformación de su UTL, de su unidad de trabajo legislativo. De hecho, aquí entre nos, un rumor en la bancada es que Cabello tendría a Susana Boreal en la mira para ser la próxima sancionada o suspendida dentro del Pacto Histórico. O sea, que de hecho, Susana estuvo en la rueda de prensa y estaba ahí en primera fila sentadita, pendiente de lo que estaba pasando. Sí, la vi. Y los otros 3 casos, Ricardo, tienen que ver con el senador Alexander López, que también le abrieron investigación por hechos relacionados al paro, por una aparente extralimitación, porque recuerde usted que intermedió para liberar a unos jóvenes que habían sido retenidos, ¿se acuerda? Eso fue por allá en octubre del 2021, que se subió a una patrulla de la policía y demás. Y por esos mismos motivos también hay una investigación contra la senadora María José Pizarro, o sea, por temas relacionados al paro nacional. Y finalmente está el caso de David Racero, el presidente de la Cámara, al que le están revisando actuaciones como presidente de la mesa directiva de la Cámara. Entonces, ahí están los 6 casos. Bueno, pero aquí más que un pulso político también hay uno jurídico. La CIDH dijo que la Procuraduría no podía destituir a los que fueron elegidos por voto popular, pero una reforma impulsada por Cabello sí le permitió hacerlo. Aquí, ¿quién tiene la razón? Ricardo, esa pelea la despejó, o al menos intentó despejarla, la Corte Constitucional, que es la guardiana de las leyes en Colombia. En febrero pasado, la Corte resolvió las demandas que había contra la reforma de la Procuraduría que hizo Cabello en el gobierno de Iván Duque, que usted mencionaba en la introducción. Entonces, lo que hizo Cabello fue no solo mantener ese poder para sancionar, sino para hacerle el quite a lo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. Entonces, lo que hizo en Colombia la Corte Constitucional fue, digámoslo así, una decisión salomónica. Fue una decisión de 5-4, votación de magistrados. Imagínense lo apretado que pudo ser y todo lo que representa. Y lo que dijo la Corte es que efectivamente la Procuraduría sí puede sancionar y destituir funcionarios públicos, incluidos los de elección popular. Es decir, que pueden emitir sanciones, pero que queden o no firmes, esas sanciones están condicionadas al menos 2 instancias más. Una de la misma Procuraduría y una última por parte de un juez, que en este caso es el Consejo de Estado. El lío en todo esto es que el Consejo de Estado, que es la última instancia, que es el juez, dentro de sus salas tiene un choque de trenes. Unas salas sí están aceptando hacer las revisiones de los fallos de la Procuraduría y otras no. Entonces ahí queda un limbo.
porque mientras Cabello insiste en que puede suspender y sancionar, hay unos magistrados que creen que la tesis que debe validarse es la de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que ninguna entidad administrativa como la Procuraduría puede vulnerar los derechos políticos de los elegidos por voto popular. ¿Y aquí cómo queda la pelea de Petro con los órganos de control? Porque él dice después de la rueda de prensa del Pacto Histórico que como en otros países de Latinoamérica, aquí se está usando la Fiscalía y la Procuraduría con fines políticos, y los del pacto dicen que Cabello, como decíamos, está actuando como cabeza de la oposición. Sí, todo eso encaja en la hipótesis que está manejando el presidente Petro de que le quieren aplicar una especie de golpe blando, ¿no? Una especie de persecución política para desgastar el proyecto político del Pacto Histórico y demás. Y es una narrativa que, si uno se va al pasado, Petro ya ha sostenido desde que estaba en la alcaldía de Bogotá, y en la que efectivamente los hechos y la misma justicia, uno puede decir, le ha dado la razón. Fíjese que el fallo del procurador Ordóñez, que lo sacó de la alcaldía, después se cayó en el Consejo de Estado. Claro, esa fue la razón por la que la Corte IDH le exhortó al Estado colombiano a transformar la Procuraduría. Porque claro, Cabello amenaza con los fallos y las investigaciones, pero también ha sido una intensa protagonista de la política colombiana con sus críticas a las reformas que el gobierno Petro quiere sacar adelante en el Congreso. Cabello ha criticado la reforma de la salud, la de laboral, el tema de la paz total, el Plan Nacional de Desarrollo, y tiene una voz mediática increíble para hacerlo. Claro, dijo que la reforma laboral parecía más un pliego sindical, pero frente a todo esto, ¿la procuradora ya ha dicho algo frente a esta acusación del pacto histórico? Pues ayer ella hizo un cambio de frente, como se dice en el fútbol. La Procuraduría anunció, mientras el pacto estaba haciendo esta denuncia, la sanción y la inhabilidad de Rodolfo Hernández por el escándalo de corrupción de Vitalogic de cuando fue alcalde de Bucaramanga. La pregunta aquí es si ese fallo hubiera aparecido en caso de que Rodolfo hubiera ganado la presidencia, claro, ¿no? Pero ese es justo el argumento de Cabello, para decir que las investigaciones de la Procuraduría no son solamente contra el pacto histórico, que ella investiga a todos y por igual, y que, abriendo comillas, no hay color político. Si hay que cerrar investigaciones se cierran, y si hay que sancionar se sanciona, como dijo ayer. En eso de mostrarse equilibrada, Cabello suele también ser muy estratégica, Ricardo, y esto hay que dejarlo pues como en el tintero. Recuerde que en campaña ella suspendió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política. Y ante la avalancha de críticas, incluidas las de Petro, pues la procuradora Cabello después suspendió también a otros 2 alcaldes que eran de derecha, el de Ibagué y uno del Huila, para decir, mire, vea, aquí en la Procuraduría somos equilibrados. Pero Gerson, esto también puede interpretarse como una jugada, una estrategia electoral del pacto para las elecciones de octubre en las que puede estar débil. Más que nada creería yo, Ricardo, que es para reagrupar a la base del petrismo bajo la sombrilla de que, aún siendo gobierno, pues todavía tienen enemigos muy fuertes en entidades como la Procuraduría y la Fiscalía. Porque por ahora no es muy claro qué tan influyente va a ser el pacto en las regionales. Hay pocas cartas fuertes en las principales capitales y muy pocas para competir en las gobernaciones. Hay más intereses en hacer alianzas o coaliciones que en apuestas individuales. Entonces, reagrupar toda esta base es clave, por ejemplo, para la movilización social con la que Petro quiere ambientar sus reformas en el Congreso. Mire que ya ayer salió a decir que va a marchar el 7 de junio y que va a estar en varios puntos, y muy seguramente la Procuraduría y la Fiscalía van a salir dentro de sus arengas en esas marchas. Claro, dice Petro que se baja del balcón y que terminará marchando con la gente la próxima semana, y por supuesto eso terminará siendo otra previa de campaña para el pacto histórico. Gerson, gracias de nuevo por pasar por acá. Gracias, Ricardo, por la invitación. Y empieza el día con estas movidas. Hoy en Catam será la esperada reunión entre el presidente Petro y el embajador Armando Benedetti, señalado de ser quien está detrás de las revelaciones del escándalo de la jefe de gabinete Laura Sarabia y su ex niñera. El partido de la U anunció que no apoyará la reforma laboral del gobierno. Respaldarán la ponencia de su representante Víctor Salcedo, que busca que la jornada nocturna empiece a las 8 de la noche y que las plataformas digitales paguen salud y pensión a sus empleados. Y la Procuraduría inhabilitó por 14 años al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández por el caso Vitalogic. La silla investigó el proceso por el que su hijo Luis Carlos buscaba recibir una coima de $1.5 millones por el contrato de basuras en Bucaramanga. Esta y todas las movidas de poder las encuentra en lasillavacia.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque. Nos escuchamos mañana.